Bien, llegamos a nuestro módulo número 4, ya para cerrar este webinar de contenidos en entornos digitales, contenidos estratégicos, y no nos podemos ir sin hablar sobre la comunicación estratégica en el entorno digital. La idea es que durante el módulo 3 y 4 pudiéramos tener más, digamos, conceptualización teórico-práctica para que ustedes también se llevaran algunas herramientas que les puede funcionar en la cotidianidad, pues de aplicar todos estos elementos que ya les hemos dado el profesor Miguel y yo, para que ustedes puedan aprovechar las redes en sus proyectos, diferente, digamos, independiente del proyecto que sea, ustedes las puedan aprovechar. Bien, vamos a empezar entonces a hablar un poco de los temas que se tratarán aquí. En esta parte 1 de este módulo 4 vamos a hablar sobre la estrategia digital. Vamos a entrar a profundizar sobre qué es la estrategia digital, cómo construir esa estrategia digital y cuál va a ser el impacto de la estrategia digital. Todo esto para que de alguna manera nosotros seamos muy ordenados en nuestras propuestas y también tengamos la oportunidad de medirlas. Toda estrategia requiere siempre que nos coloquemos unos indicadores o unos tiempos también que nos permitan a nosotros saber si la estrategia que estamos desarrollando realmente está funcionando. También vamos a hablar del público objetivo y ese público objetivo orientado al concepto del público, que es el buyer person o cliente ideal, que ya vamos a ver también dónde podemos crear ese buyer person para que nosotros también de alguna manera recreemos eso que estamos pensando que va a funcionar para nuestra marca o nuestro proyecto. Herramientas para construir el cliente ideal o persona ideal y otros públicos objetivos que de alguna manera muchas veces no contemplamos dentro de nuestro proyecto, pero que se hace relevante tenerlos en cuenta. Perfecto, vamos a empezar entonces con lo que significa una estrategia digital. ¿Qué es eso de estrategia digital? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que nosotros le denominamos a una propuesta algo llamado estrategia digital? Pues bien, la estrategia digital es una propuesta innovadora y creativa que está dirigida a un público que existe en el ecosistema digital. Recuerden que en los módulos anteriores el profesor Miguel estuvo hablando sobre lo que significa el ecosistema digital y de qué está compuesto. Como ya hemos entendido ese concepto, ya podemos entender que esa estrategia se dirige básicamente a todos los elementos de ese ecosistema digital y va a tener uno o varios objetivos que va a permitir visibilizar, posicionar, reconocer, identificar, en fin, todo lo que nosotros creamos necesario lo va a permitir la estrategia digital como la propuesta innovadora, ¿cierto? Que de alguna manera nos va a permitir generar, digamos, o más bien implementar todos estos procesos que de alguna manera se van a convertir en objetivos logrados, ¿cierto? De eso se trata todo el tema de la estrategia. La estrategia digital o las estrategias se construyen a través de un paso a paso. La estrategia requiere una planificación, requiere un equipo de trabajo, también necesita ideas, ¿cierto? Y tiempos establecidos para poder lograr que la estrategia de alguna manera sea efectiva o por lo menos sea exitosa. Y ya vamos a hablar de cuándo una estrategia es exitosa. Y esto hace que de alguna manera influya en la creación de la misma. Lo primero que ustedes tienen que hacer es pensar que si ustedes tienen un proyecto o una marca, ¿cierto? Ya sea, digamos que para cualquier escenario, me refiero a escenario es que ustedes, por ejemplo, tengan alguna idea social, ¿cierto? Algún proyecto sin ánimo de lucro, es decir, que ustedes no se van a enriquecer, sino que van a favorecer a su comunidad, pues también requiere de una estrategia, de una propuesta innovadora para acercarse a ellos y que de alguna manera también sea algo importante para esa comunidad tomar lo que usted le está entregando a esas personas. Entonces, por eso se requiere de alguna manera o de primer momento poder generar una planificación de lo que yo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuándo lo voy a hacer, con qué personas cuento para hacerlo. Y todo este proceso le va a permitir proyectarse en eso que usted está deseando hacer. Por eso es importante entender todo ese tema de la estrategia digital. Ese es el primer paso que debemos entender, que todo el proceso lleva una planificación y es una construcción que puede ser a corto, mediano o largo plazo. Todo depende del impacto que tenga también su proyecto. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de que hay que hacer una planificación, dentro de la planificación hay algo que se llama
diagnóstico. El diagnóstico nos va a permitir a nosotros acercarnos a la necesidad que está teniendo nuestro proyecto, nuestra marca, o en este caso también puede ser nuestra comunidad, y cómo yo también voy a implementar ese proyecto. Muchas estrategias no son viables o no tienen un alto impacto o resultados óptimos porque en algún momento cuando se pensó la estrategia se pensó desde lo que yo creía que podía funcionar, más no desde el mismo proceso de reconocimiento de esa necesidad, ¿cierto? Y los actores que influyen en ese proceso también, porque de alguna manera para yo poder generar esa estrategia óptima, pues se requiere eso, un estudio previo, es decir, un diagnóstico. ¿Y cómo nosotros hacemos ese diagnóstico? Yo normalmente siempre recomiendo que dentro del grupo de trabajo, así sean 2 o 3 personas, lleven a cabo algunas herramientas o apliquen algunos tips y herramientas que les va a funcionar para obtener la información de manera más precisa y ustedes también la pueden entender y además pueden trabajar con la comunidad o con las personas que van a ser parte o que se van a beneficiar de ese proyecto. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo siempre que dentro del diagnóstico apliquemos algo que es llamado la matriz DOFA. La matriz DOFA representa las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que tiene esa comunidad o que de alguna manera el proyecto o marca va a suplir en la sociedad, en el mercado, donde sea que se vaya a implementar el proyecto. Y eso tiene varios procesos. Pero entonces hablemos un poquito de lo que significa esa matriz DOFA. Normalmente esas fortalezas es todo lo que de manera interna mi proyecto, mi organización o mi comunidad también nos brindan esas posibilidades. Entonces, por ejemplo, mi proyecto va a ser de alguna manera para concientizar a las personas sobre el uso de los residuos, sobre el uso y clasificación de los residuos, ¿cierto? ¿Qué fortalezas puede tener mi proyecto y qué fortalezas puede tener la comunidad? Por ejemplo, una fortaleza puede ser que la comunidad está muy interesada en aprender la clasificación de recursos. Una fortaleza ya desde mi proyecto es que yo tengo el conocimiento, tengo las personas que pueden de alguna manera capacitar a la comunidad sobre el uso y la clasificación de residuos. Entonces, como la gente está presta a querer aprender, las personas de la comunidad, eso me va a generar una fortaleza porque es un deseo profundo que tienen ellos y que de alguna manera se puede convertir más adelante en una oportunidad. Entonces las fortalezas son todos, digamos, todas esas habilidades, todas esas posibilidades que tiene el proyecto o la comunidad y que de alguna manera también me permite aplicar lo que yo deseo aplicar para que de alguna manera también se vean beneficiados. ¿Qué son eso de las debilidades? Las debilidades es todo, digamos, todo aquello que requiere una mejoría, ¿cierto? Que de alguna manera hace que mi comunidad no esté fortalecida, sino que tenga, por ejemplo, vacíos sobre el conocimiento de algo, por ejemplo, que mi comunidad no esté como tan unida, que mi comunidad como que no se ponga de acuerdo si realmente está interesado en participar en estos procesos. Esos son como las debilidades a lo que nosotros podemos atribuirle. Y son todas esas situaciones que de alguna manera requieren mejoría para poder avanzar o continuar con el proyecto o con los procesos comunitarios que tengamos para este caso, o para los procesos de marca también funciona mucho. Entonces siempre esas debilidades son como esos vacíos y esas situaciones pues que necesitan ese fortalecimiento. Las oportunidades ya es algo más externo. Cuando hablamos de oportunidades es sentarnos a pensar qué posibilidades tenemos nosotros con el otro. Es decir, no desde la comunidad misma, sino, por ejemplo, tengo voluntarios para mi proyecto. Habrán personas que no sean, por ejemplo, la comunidad que también se quieran adherir a esto, ya sea para verse beneficiada o para buscar impulsar el proyecto. Tenemos, por ejemplo, alianzas, conocemos personas que también puedan aplicarnos su conocimiento o de alguna manera entregarnos algún tipo de ayuda, ¿cierto? Puede ser a veces en capital, a veces puede ser no sé, en productos, no sé, en lo que se requieran para el caso que ustedes tengan. Y eso hace que de alguna manera mi proyecto sea viable también. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad de hacer alianzas con personas de afuera que están interesadas en potenciar esos procesos comunitarios desde mi proyecto. ¿Y cuáles son las amenazas? Las amenazas también son externas. Las amenazas son todo lo que gira en torno a esa comunidad o a mi proyecto. Por ejemplo, una amenaza en torno a la comunidad puede ser que
existan líderes, por ejemplo, negativos. ¿A qué me refiero líderes negativos? Que sean esas personas que influyen mucho en la gente y le quite como la motivación de que tienen las personas de la comunidad de querer aprender o de querer también convertirse en líderes o ser actores de cambio. Eso puede ser una amenaza porque si, por ejemplo, son líderes negativos, ¿cierto? Son personas que influyen mucho, pero no es una influencia positiva, entonces puede estar buscando o puede estar generando que la comunidad definitivamente abandone el proyecto y de alguna manera también mi proyecto se vea amenazado porque si ese proyecto que se está creando es para o en beneficio de la gente. Otra amenaza, por ejemplo, puede ser que no contemos con los recursos suficientes para poder hacer la clasificación de los residuos, es decir, no solamente para el proceso pedagógico, sino a través de que podamos nosotros entregarles a ellos los recursos para que puedan aprender. No solamente es ir a enseñar, sino que dentro de eso hay unos recursos que se requieren para poder hacer el proceso de enseñanza. Y eso de alguna manera pone en amenaza a mi proyecto y pone en amenaza también a la comunidad, que es finalmente la que se va a ver beneficiada de todo este proceso. Digamos que eso es lo que nos permite la matriz DOFA, y de alguna manera nos permite a nosotros generar un proceso de diagnóstico para saber cómo está la situación tanto de la comunidad como de mi proyecto y saber qué tan viable es. Digamos que todo proyecto es viable en cuanto a que los recursos mínimos los tenga. Las personas, por ejemplo, que tienen el conocimiento, ese capital humano también para poder llevar a cabo el proyecto. Lo demás obviamente se puede ir consiguiendo durante el proceso, pero de alguna manera esto nos permite acercarnos más al objetivo principal de nuestra propuesta innovadora, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes empiecen a tener en cuenta esta matriz que la pueden aplicar en cualquier escenario, como les digo, no necesariamente tiene que ser al proyecto que ustedes estén haciendo, sino también a marca personal. Por ejemplo, si algunos trabajan en empresas, también pueden aplicar en sus procesos, por ejemplo, estratégicos de liderazgo, de trabajo en equipo. Siempre pueden plantear esta matriz DOFA como una propuesta de diagnóstico para reconocer todo lo que está en ese entorno que muchas veces pasamos por alto porque no estamos como siempre observando lo que sucede a nuestro alrededor. Bien, la estrategia digital, ya hablamos del diagnóstico, ¿cierto? Que es parte del proceso de planeación que se debe tener para poder llegar al proceso estratégico óptimo, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros de estrategia digital, que ya hemos hablado también del concepto de estrategia de digitalización, hablamos de que es un proceso que se hace en torno también a herramientas metodológicas. Y cuando hablamos del método, de la metodología, hablamos también como de la posibilidad o el paso a paso que yo voy a aplicar para poder llegar a establecer mi estrategia digital. Parte del proceso de diagnóstico es hacer la matriz DOFA, ¿cierto? Después de hacer esa matriz DOFA también tenemos que entrar a revisar si nosotros vamos a usar los canales digitales para nuestro proyecto, ya sea porque lo queremos difundir y no solamente difundirlo para visibilizarlo, sino también para generar alianzas estratégicas con otras organizaciones de la misma índole u organizaciones internacionales que quieran apoyar en nuestro proyecto. Entonces tenemos que entrar a hacer un proceso de búsqueda también para saber qué organizaciones tienen por ejemplo, tienen un objetivo o una idea igual que nosotros, para poder también hacer alianzas con esas organizaciones, reconocer un poco la gente cómo participa también de este escenario digital para yo poder crear mis contenidos, cómo lo voy a hacer, qué personas se van a encargar de crear estos contenidos. Entonces a ese proceso metodológico le conocemos como etnografía. La etnografía que viene son digamos que son dos conceptos unidos, ¿cierto? De net hablamos de todo lo relacionado a la web, ¿cierto? O al internet. Y ya etnografía hablamos ya de ese acercamiento que tenemos nosotros con la comunidad de manera permanente para reconocer aspectos de esa comunidad, estudiarlos, reconocerlos, entenderlos o comprenderlos, pero digamos que este concepto se une para darnos otra posibilidad de exploración en la digitalización. Entonces la etnografía nos va a permitir hacer todo un proceso de exploración para recolectar datos importantes de las comunidades, de los canales digitales y para poder entender también cómo es que se plantea ese escenario digital, cómo desde las redes sociales yo puedo hacer contenido realmente relevante y de valor para promocionar, para visibilizar, para contarle al mundo lo que estoy haciendo con mi proyecto, lo que estoy haciendo con mi marca o lo que estoy haciendo desde la empresa, por ejemplo, si me toca liderar los procesos de comunicación externa, en fin.
todo lo que se requiera, ustedes tienen que hacer ese proceso de búsqueda. Y si ustedes no conocen muy bien las redes sociales o algunos son muy conocedores de ellas, les recomiendo igual que hagan este proceso de exploración permanente para ustedes saber cómo es que está funcionando y cómo es que cambian las redes sociales, porque además recuerden que las redes sociales se mueven por algo llamado inteligencia artificial y la inteligencia artificial es la que permite de alguna manera que lo que le llamamos el algoritmo, que está basado también en unos códigos que se trabaja, pero desde la inteligencia artificial, perdón, es eso que nos permite a nosotros entender cómo se está posicionando o cuáles son las herramientas o cuáles son los procesos relevantes que se están gestando en ese escenario digital. Entonces se requiere que de manera permanente, si nosotros queremos aprovechar las redes sociales como plataformas de generación de contenido de valor, pues tenemos que estar enterados cómo es que funcionan, cuándo están cambiando, cuándo se están actualizando, cuáles son las nuevas alianzas y cuáles son las posibilidades que nos dan a nosotros como perfil personal, como marca o como empresa o como blog, ¿cierto? Todo depende de nosotros cómo queramos, cómo, no sé, pensemos establecer. Y de allí vamos a estar evaluando pues de manera permanente lo que puede funcionar dentro de esa estrategia que yo ya me estoy planteando, ¿cierto? Entonces tenemos ideas, podemos sacar aparte esa lluvia de ideas, pero requerimos hacer este proceso del paso a paso. Entonces hablamos del diagnóstico que está dentro de la planeación, hablamos de la etnografía como una herramienta metodológica o ese paso a paso que también nos va a permitir a nosotros entender las comunidades digitales, esos canales, cómo se desarrollan, cómo se gestan, cuáles son las propuestas para seguir pensando en lo que va a ser nuestra posible estrategia. Bien, ¿qué queremos también nosotros buscar con ese proceso de la etnografía? Queremos identificar, por ejemplo, las necesidades de los contenidos y las necesidades de las personas que quieren consumir. Vemos muchos contenidos de lo mismo. Vemos que todo se repite de alguna manera y ahí es donde tenemos que pensarnos cómo vamos a hacer esos contenidos y que sean innovadores. El propio Miguel en el primer módulo, o en el segundo, no recuerdo exactamente, él les habló de algo que se llama los contenidos y el storytelling, que tiene relación al tema de la transmedia. Cuando hablamos de ese storytelling es buscar hacer contenidos diversos y distintos en medio de tanto contenido existente digamos, en el mismo entorno narrativo en el que se gestan los contenidos. Entonces, digamos que ese es como el reto principal. Cuando identificamos que hay contenido del mismo, pues tenemos que pensarnos cómo vamos a aplicar el storytelling, que es buscar contar historias, y cómo lo vamos a aplicar en torno a la transmedia. No vamos a hacer siempre contenidos iguales para todas las redes. Vamos a buscar hacer contenidos diversos para cada red social, teniendo en cuenta que cada red social tiene su público existente por generaciones. Entonces podemos identificar, y hablamos de esto porque es importante, que Facebook tiene una generación llamada la generación boomer. Esa generación boomer son personas ya mayores, adultos mayores, que ingresaron a la plataforma para poder también conectarse a ese mundo digital y que de alguna manera ha sido todo un reto para ellos. Pero allí los contenidos que se gestan son distintos a los que se pueden gestar, por ejemplo, en Instagram, que es una red social para millennials y centennials, especialmente para centennials y estos nativos digitales que ya pues algunos tienen redes sociales y que ya hemos hablado de los riesgos de esas redes sociales también. Entonces allí los contenidos son distintos versus Twitter, por ejemplo, que es una red social de la generación X, que es una generación después de la generación boomer. Entonces allí se crean lenguajes diferentes, se crean prioridades de contenido y hablamos también de la prioridad del formato, ¿cierto? Entonces en Twitter podemos ver que la prioridad es el texto. En Facebook la imagen y el texto. En Instagram sobre todo el video, por ejemplo. Entonces allí es donde nosotros reconocemos las necesidades para crear todas estas historias que van a contar, y nosotros cuando tenemos proyectos de gran valor, sobre todo proyectos de gestión social o marca, ¿sí? Porque yo puedo tener también mi marca, tenemos muchos insumos a los cuales nosotros les podemos sacar provecho en torno a qué. Y es importante aclarar, no es que vamos a mostrar todo lo que se hace sin, por ejemplo, la autorización de las personas. Si yo tengo un proyecto de índole social, voy a buscar que las fotos que tenga, pues también
de alguna manera tenga la autorización de las personas, porque no queremos, caer de pronto en el error de publicar un contenido que las personas no quieren que se publique. Pero si yo tengo, por ejemplo, mi marca, entonces yo sé lo que quiero publicar, o sé qué tipo de imagen, qué tipo de fotos, tengo como más independencia, pero para los proyectos sociales hay que tener más cuidado y ser muy delicados con ese tema de a quién sacarle fotografías, si usted se quiere exponer o hay personas que no se quieren exponer, entonces es importante tener en cuenta eso. Y eso nos hace a nosotros darle la relevancia al contenido y cómo lo vamos a contar. Hay muchas formas de contar esas historias, como les decía. Hay mucho material, hay muchas situaciones que se pueden convertir en historias de gran valor que seguramente la gente los va a seguir y va a estar pendiente de lo que ustedes están haciendo. Bien, cuando ya hemos hablado, hemos retomado algunos conceptos pasados, hablo de las etapas pues, de este webinar, podemos entender también que así como la matriz DOFA nos permite a nosotros clasificar ese entorno digital en el que queremos hacer presencia con los objetivos de nuestra organización, proyecto, marca, vamos a reconocer entonces con esa práctica de exploración e indagación como la etnografía, las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Todo eso es un proceso que complementa, ¿cierto? Tanto la matriz DOFA como el proceso etnográfico nos van a dar insumos a nosotros para reconocer cuáles son también las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de nosotros en el entorno digital y del mismo entorno digital. Y también se aplica la DOFA para reconocer esas debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas de la misma comunidad en el escenario en el que existe y en el posible proyecto que podemos implementar. Me gusta colocarles estos ejemplos porque sé que muchos de ustedes tienen propuestas sociales, ambientales, propuestas de marca, ¿cierto? Y es bueno que ustedes sepan o tengan como claridad de que dependiendo del enfoque, pues asimismo todas estas herramientas nos van a servir a nosotros. Es decir, más allá de simplemente generar como un camino, ¿cierto? Una metodología por cada una, es que hay una metodología general que hay que respetar, que hay que comprender y que nos van a marcar la ruta del reconocimiento en este espacio o en estos escenarios. Bien, pensémonos entonces todo lo relacionado hacia la estrategia digital. Cuando nosotros hemos identificado nuestra matriz DOFA, ya hemos recolectado la información, podemos hacer la matriz DOFA desde la comunidad, podemos hacer la matriz DOFA desde nuestro proyecto para evaluarlo, podemos hacer una matriz DOFA desde los canales digitales que nos permite a nosotros también tener un panorama por cada escenario. Vamos a pensarnos entonces en una matriz que se llama la matriz CAME. Bien, esa matriz CAME es una matriz que nos permite a nosotros generar otras propuestas que resuelven o impulsan la búsqueda para las estrategias digitales. Básicamente, la matriz CAME, que significa corregir, afrontar, significa corregir, afrontar, mantener y explotar. Y es tomar una matriz DOFA y básicamente generar una propuesta de resolución a cada uno de los ítems de esa matriz DOFA. Es decir, las debilidades les decía yo a ustedes que hay que corregirlas a través de propuestas viables que nos permitan a nosotros convertir las debilidades ojalá en fortalezas o al menos disminuir el impacto de las debilidades tanto en nuestro proyecto como en nuestra comunidad. Las amenazas se afrontan a través de propuestas también viables que nos va a permitir a nosotros no ignorarlas porque las amenazas no se pueden ignorar o no se pueden disfrazar, sino que vamos a generar ideas, ¿cierto? Que nos van a permitir lograr que esas amenazas se afronten de manera positiva para que también disminuya el impacto de las amenazas en nuestro entorno. De hecho, es uno de los retos más grandes que tenemos nosotros con nuestros proyectos, por ejemplo, referidos a lo social o con nuestra marca, porque siempre van a existir las amenazas y tenemos que buscar controlarlas para que no crezcan. Pueden haber muchas amenazas y cómo vamos a buscar afrontarlas para que disminuya el impacto. Las fortalezas hay que mantenerlas porque las fortalezas a nosotros nos permite darle vida al proyecto, darle vida a esa comunidad o a esa marca y darle o seguirlo alimentando de todo lo bueno que hay para ese proyecto. Y por eso es vital mantenerlas, es vital que existan, que estén allí, que no disminuyan o que no se vayan a convertir en debilidades, sino que siempre sean como el punto álgido
de nuestro proyecto. Y explotar las oportunidades es porque si logramos identificar las oportunidades que están alrededor de nosotros, incluso con las personas creadoras del proyecto, pues nos va a permitir también convertir esas oportunidades en fortalezas porque nos van a hacer o nos va a permitir crecer el proyecto y que también, digamos, su impacto se vea reflejado en la comunidad y pues evidentemente en el proyecto. Pero más allá del proyecto o de mi marca personal también es que se vaya viendo el cambio, la transformación con lo que yo voy a hacer o con lo que yo voy a preparar para que de alguna manera se cumpla el objetivo de mi proyecto, se cumpla el objetivo de la comunidad y se cumpla el objetivo de mi marca personal para el caso que ustedes lo refieran. Bien, continuando con nuestra propuesta para generar una estrategia digital óptima en torno a las necesidades que tenemos, ya hemos hablado entonces que la matriz DOFA nos va a ayudar a establecer en un primer momento ese diagnóstico cercano en la práctica para poder entender esas necesidades. Ya se relaciona entonces con nuestra matriz CAME que nos va a ayudar a entender o a generar propuestas viables, ¿cierto? O a crear esas propuestas para tratar de corregir, de afrontar, de mantener y de explotar cada uno de los ítems de la matriz DOFA. Después de esto, ya luego de haber sacado esas posibles propuestas por cada una, vamos a pensarnos en algo que se llaman los objetivos SMART. Y esos objetivos SMART son aquellos objetivos que nos van a permitir a nosotros obtener de alguna manera resultados viables en torno a lo que queremos hacer. Entonces, esos objetivos específicos hablamos de que deben ser concretos y deben ser por eso específicos, porque van al punto que se requiere y deben resolver la necesidad específica. Ellos deben ser medibles, por ejemplo. Cuando hablamos de que un objetivo debe ser específico, que debe ir al grano, por decirlo en otras palabras, ese objetivo también debe ser medible. Y cuando hablamos de que debe ser medible, es que deben ser cuantificables. Y cuando hablamos de que debe ser cuantificable, es que de alguna manera nosotros podemos revisar el alcance que tiene en el tiempo, ya sea porque se han establecido a 3 meses, a 6 meses o máximo a 12 meses, que es el tiempo en el que se deben plantear esos objetivos SMART dentro de la estrategia digital. Entonces, para poder nosotros saber si de alguna manera se está cumpliendo el deseo, el propósito de ese objetivo que nosotros hemos planteado. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, si hablábamos en el ítem anterior de específicos, por ejemplo, era aumentar las ventas mediante una acción de marketing en Internet a través de contenidos, ¿cierto? Creación de contenidos. Ya cuando hablamos de que es medible, es porque nos hablamos de que debemos colocarle un porcentaje a eso que queremos alcanzar, que queremos aumentar las ventas, pero ¿cuánto queremos aumentar? ¿Un 5%, un 10%, un 20%? ¿Cuánto es lo que requerimos? Y que sea realmente posible que ese porcentaje que estamos planteando llegue a cumplirse, porque si vamos a colocar 50%, pues tal vez sí, eso es lo esencial y lo que debería ser, ¿cierto? Lo principal, pero no lo vamos a lograr en este tiempo que estamos estableciendo, entonces vamos a hacerlo por etapas, que por lo menos esta primera etapa va a estar establecida para que se logre el 25% de las ventas se aumente, por lo menos la mitad de lo que se ha planteado que debería ser, pero el camino que se va a plantear o el camino que se va a establecer va a ser de alguna manera mucho más viable que pensarnos en algo que no vamos a lograr. Bien, después de definir entonces qué son los específicos y los medibles, hablamos también de los alcanzables. Cuando hablamos de estos objetivos SMART, que significa también alcanzable, es lo que les decía, a través de la posibilidad de medir, de hacer seguimiento, de pensarnos que sí se va a poder lograr ese objetivo, pues deben ser realizables, es decir, deben tener la viabilidad para que se cumplan, para que se pueda gestar un buen resultado y no que quede en la expectativa y el resultado sea muy distinto. Y esto se hace con base a los resultados de la AFO y de la CAME, que nos van a ayudar a nosotros a definir qué tan alcanzable puede ser ese objetivo. Entonces, por ejemplo, si hablamos que somos una pyme de creación reciente, no podemos establecer un objetivo que persiga liderar el mercado de la venta inmobiliaria en Internet en solo medio año, porque lógicamente somos nuevos, hay muchas empresas del sector inmobiliario, hay unas que llevan mucho tiempo, que están muy posicionadas, que tienen mucha confianza, pues en 6 meses no vamos a lograr realmente, si lo pensamos en la realidad, no vamos a lograr ser líderes a menos de que tengamos mucho presupuesto, pero igual, eso no nos va a garantizar que en 6 meses logremos ser líderes. Entonces,
dentro de lo alcanzable es eso, es pensarnos que realmente en el tiempo determinado a la hora de hacer seguimiento de nuestro objetivo, realmente logremos los resultados que se requieren. Por otro lado, y dentro del específico, medible y alcanzable, tenemos también algo importante dentro de estos objetivos y es que debe ser relevante. Cuando hablamos de relevancia es que deben ser adecuados a nuestro negocio. Muchas veces pecamos, por decirlo así, en torno a que creemos que eso que parece relevante para una marca nos puede funcionar a nosotros y puede tener un producto diferente o puede ser el mismo, pero creemos que la misma estrategia nos va a funcionar y eso es un error, porque nosotros debemos identificar cuál es el sector en el que nos estamos moviendo y cuáles son las posibles propuestas para ese sector. No va a ser lo mismo aumentar las ventas en un 25% en el sector inmobiliario que, por ejemplo, el 25% en el sector del calzado y la ropa. No es lo mismo porque son públicos distintos, es un nivel adquisitivo distinto, ¿cierto? Entonces está muy lejos realmente de cumplir con las mismas necesidades o cumplir más bien con las mismas expectativas que tiene el calzado y la ropa, son distintos. Pero entonces si yo veo, por ejemplo, que hay otra empresa inmobiliaria que establece una estrategia que me puede funcionar, hay que revisar si realmente puede funcionar, porque lo que para ellos está bien por el público objetivo que tienen, puede que para nosotros no, porque tenemos otro público objetivo. Por ejemplo, la venta inmobiliaria de ellos puede ser casas y apartamentos en estratos 5 y 6 y en nosotros es 2 y 3. Entonces no va a ser la misma estrategia porque son públicos distintos y no nos va a funcionar a pesar de que estemos en el mismo sector inmobiliario, ¿cierto? De venta y compra de propiedades de bienes raíces. Entonces es importante no pegarnos como a las estrategias que hacen los demás o la competencia, tal vez sí reconocerlas, saber qué están haciendo, cómo lo han hecho, pero sobre eso también tener nuestras propias ideas y que sean innovadoras. No necesitamos copiarla a nadie, solo necesitamos tener la capacidad de o desarrollar o fortalecer esa capacidad creativa que nos permita acercarnos al otro. Y hay puntos importantes. La gente sufre hoy día mucho por la falta del servicio al cliente que se le da al cliente, por la falta, por ejemplo, de garantías sobre el cliente y esa atención especializada para el cliente o personalizada también. Entonces son aspectos que siempre han tenido vacíos o han estado allí presentes y nosotros, ¿por qué no usar más bien esos vacíos y transformarlos en algo que nosotros podemos brindar a la gente? Por ahí puede estar una propuesta innovadora. Entonces tenemos que ser muy pilosos y primero empaparnos del tema del cual nosotros vamos a tener la organización o empresa, ya sea porque es una organización, por ejemplo, con carácter social o porque es una empresa pues que va a recibir obviamente sus ingresos a través de lo que vende o de lo que produce. Pero entonces es buscar esos vacíos que nadie está cumpliendo, porque pueden haber muchas empresas de lo mismo, pero todas están cumpliendo realmente con las necesidades o siguen existiendo los mismos vacíos. Y allí está el valor agregado de cualquier propuesta innovadora, ya sea para emprendimiento, empresa o la organización que ustedes quieran crear. Y de allí debemos partir y debe ser relevante para nosotros ese tipo de situaciones que se van a convertir en una oportunidad para nosotros. Bien. Deben ser también limitados al tiempo. Por lo que yo les decía, para poder medir debemos nosotros establecer un límite de tiempo. Una estrategia que se haya planteado, una propuesta estratégica para que lo hablemos así, no debe ser mayor a 12 meses en su implementación porque recuerden que todo cambia de acuerdo al contexto. Lo que para hoy funciona puede que en un año ya no, ¿cierto? Por tendencia, por la situación que se esté viviendo, entonces por eso deben ser máximo a un año y siempre están renovándose permanentemente dentro de la misma propuesta que se genera porque hay que reestructurar de acuerdo a la situación que se viva. Entonces un ejemplo, antes de la pandemia no se hacía la misma cantidad de tapabocas porque no era necesario, no había una pandemia, la gente ni siquiera tenía la cultura de usar tapabocas cuando tuviera gripa. Entonces, no había digamos, mayor demanda, ¿cierto? Entonces eso hacía también que de alguna manera la oferta pues fuera la necesaria, ¿cierto? Sobre todo para insumos hospitalarios. ¿Qué sucedió entonces cuando llegó la pandemia y la OMS dijo, tenemos que usar tapabocas para poder tratar de alguna manera, protegernos del COVID? Claro, la demanda fue increíble porque todo el mundo le tocó adquirir tapabocas mientras se hacían tapabocas de varios usos, que son la tela especializada. Entonces empezó a producir tapabocas de un solo uso
de manera gigantesca, entonces la oferta también se disparó y no habían las manos suficientes, ¿cierto? Entonces, para mi empresa que hacía los tapabocas normal o los insumos pues relacionados al tema médico y que tenía unos clientes específicos, pues pasó de tener esos clientes específicos a tener los clientes como las personas como tal, los ciudadanos que iban a comprar esos tapabocas al resto de lugares pues que lo requerían, una tienda, un lugar donde vendan, no sé, una miscelánea, todo tipo. Hasta los supermercados vendían tapabocas porque allí se gestó un proceso de oferta y demanda, ¿cierto? Había una demanda muy alta y la oferta también tenía que responder a la demanda. En muchos casos no pudo responder y hubo escasez de tapabocas, hubo escasez de alcohol, de gel antibacterial por la misma razón. Porque en el contexto en el que estábamos no estábamos preparados para una situación de esta y nunca habíamos hecho tanto insumo para la misma ciudadanía, ¿cierto? Eran solamente para los espacios, pues, médicos, entonces, para lo institucional. Entonces, digamos que allí se gestó un proceso, un cambio de contexto y yo tenía que resolver como empresario, como emprendedor, cómo iba a lograrlo para poder también adquirir el compromiso de cumplir con ese proceso. Entonces, digamos que todo, por eso les digo que la estrategia no va a ser siempre la misma para todo el tiempo, sino que tiene un máximo de un año para implementar. La pandemia en el tiempo pues de uso constante de tapabocas fueron 2 años, 2021, parte de este 22 que ya pues se ha retirado, pero de alguna forma la estrategia fue seguir creando los tapabocas, después se transformó. Ya dijimos, no, pero es que usar tapabocas de un solo uso, la contaminación, eso no es sostenible ni ambientalmente, ni económicamente para nosotros, ni socialmente, porque la contaminación iba a ser a gran escala y eso nos iba a generar a nosotros también unas consecuencias específicas. Recuerden que cuando hablamos de sostenibilidad no solamente es algo de yo creo un producto para que ambientalmente se pueda establecer y se pueda consumir, no, cuando hablamos de sostenibilidad son muchas cosas más en torno a que realmente podamos generar permanencia con el producto sin generar consecuencias a largo plazo para la sociedad, ¿sí? Y para obviamente el entorno en el que existimos. Entonces ya pensaron en que el uso del tapabocas ya debía ser entonces el tapabocas de tela específica para poder lavarlo varias veces, no tener que estar comprando tapabocas de un solo uso, entonces ahí cambió la estrategia, ¿cierto? Esa estrategia cambia más o menos como a mitad del 2021 o antecito y ya decimos, listo, no vamos a comprar más tapabocas de un solo uso o solamente cuando tengamos que salir a estar con mucha gente y vamos a usar nuestro tapabocas que es de varios usos. Ahí cambió la estrategia, no siguió siendo la misma que se había planteado en el 2020, más o menos por allá como en marzo. Y así se fue transformando la estrategia hasta el punto de que ahora lógicamente ya se ha retirado el tapabocas, pero todavía hay personas que lo usan, ¿cierto? Entonces digamos que ustedes ahí pueden ver y es un ejemplo muy claro de la evolución de un producto o servicio que se presta en torno a la necesidad del contexto y siempre sus productos van a tener un tiempo establecido para poder entender cómo funciona y cuánto tiempo va a durar en funcionamiento en ese contexto. Y qué otras posibilidades a futuro yo puedo ir viendo para transformar mi producto porque se hace necesario y obligatorio, porque lo que hoy es importante puede que ya mañana no y salgan otras o surjan otras necesidades. Y por eso hablamos de que deben ser limitados al tiempo. Bien, ya después de establecer nosotros como esos objetivos SMART, pensarnos en las necesidades que tenemos después del diagnóstico, de decir, listo, mire, nosotros con nuestro producto podemos impactar de esta manera, este es nuestro valor agregado desde la comunicación, este es nuestro valor agregado desde el producto, pero bueno, listo, ya nos hemos pensado desde ese diagnóstico lo que podemos hacer y la oportunidad de negocio que puede existir allí, pero entonces ¿a quién va a estar dirigida esa oportunidad de negocio, ese servicio, producto? ¿A quién se va a dirigir? Yo tengo que especificar ese público objetivo posible que voy a tener para que de alguna manera mi producto o servicio realmente impacte. Porque si yo no establezco y yo no defino cuál va a ser mi público objetivo, pues entonces voy a caer en un error en el cual es a lo que salga y a lo que caiga. Y eso básicamente genera problemas a largo plazo porque puede, digamos que invertimos muchos recursos, pero no vamos a tener resultados óptimos y eso va a hacer que nuestro capital se reduzca de alguna manera y nosotros nos veamos afectados por no tener ya los recursos necesarios para continuar con nuestro proyecto. Entonces es necesario crear nuestro público.
Independiente del producto que tengamos o servicio, vamos a pensarnos realmente quiénes pueden ser los posibles consumidores, porque nosotros ya hemos hecho una exploración también en la web para revisar redes sociales, qué productos venden, a qué precio lo venden, cuáles son las personas que más siguen estas redes sociales. Ya hemos hecho todo ese tema de diagnóstico también, entonces nos vamos a pensar nuestro público objetivo, que es importante y relevante en todos estos procesos y muchas veces no lo saltamos. Ese público objetivo tiene unas características específicas. Podemos crearlo con algún nombre, ¿cierto? Y puede no ser ni hombre ni mujer, porque nosotros no nos va a interesar de pronto el producto que tenemos, no va a ser dirigido a hombres solamente o a mujeres solamente, sino a todo tipo de persona, pero sí con unas características demográficas establecidas. Por ejemplo, vamos a dirigirnos a un grupo de personas entre los 18 y 30 años con nuestro producto, porque son esas personas las que consumen este producto o servicio, especialmente porque cubre unas necesidades específicas. De 18 a 30 años en nuestro público objetivo, y es lo más relevante que vamos a tener. Claro, puede surgir otro público. Puede surgir otro nicho de mercado que diga, hey, a mí me gusta su producto no sé, por los insumos que tiene, por su propuesta, por su diseño, que yo siento que me puede funcionar a mí. Entonces ahí se va a crear otro público objetivo, pero ya va a ser ese target extra que vamos a tener y que vamos a abarcar y que tenemos nosotros que estar preparados para que en algún momento surja este target. Sí, nosotros no podemos pensar que porque tenemos un target definido de 18 a 30 años ya nadie más va a comprarnos. No, tenemos que pensarnos que personas después de los 30 nos pueden comprar, o personas, por ejemplo, de 16 años, porque es un producto que puede ser también usado por ellos. Entonces, tenemos que saber que en algún momento nos va a llegar personas de otra edad y que tienen que estar establecidas también dentro de nuestra propuesta de mercado, para evitar que la gente sienta que, como solamente es un público, entonces yo no quepo allí, a mí no me atienden, no me dan información. No podemos perder clientes potenciales solamente porque nosotros definimos que el público era de 18 a 30 años. No, se establece para generar las propuestas, por ejemplo, de diseño, de marca, de copy persuasivo. Para eso lo definimos, para saber con qué tipo de mensaje vamos nosotros de alguna manera a influenciar en esas personas, pero puede que funcione para otro público. Entonces, por eso se hace necesario que se defina el público, pero que se tenga en cuenta también que otro público puede estar dentro de dentro de las necesidades que cubrimos con el producto. Bien. Les voy a recomendar una página muy buena que se llama HubSpot, y allí ustedes pueden crear su buyer person. Cuando hablamos del buyer person, hablamos de esa persona que nosotros creemos que puede ser el público objetivo. Como les decía, no tiene que ser hombre y mujer, es simplemente un icono que tiene unas necesidades. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de que nuestro target va a ser de 18 a 30 años. Bien, bueno, hablemos de 3 conceptos antes de entrar a esto. Cuando hablamos de público objetivo, hablamos del público que creemos que puede ser nuestro cliente ideal. Cuando hablamos de target, es ya transformado a ese cliente ideal. Nuestro target es de 18 a 30 años, ya fue confirmado, ya hemos construido esa comunidad, o sea, ya no es solamente el pensar en que es el público objetivo, no. Público objetivo es el que creemos que puede ser, target es el que ya se ha convertido en ese que creíamos que era, y nichos de mercado es cuando hablamos de esas pequeñas agrupaciones o comunidades de otras edades, con otros gustos u otros intereses que están consumiendo nuestro producto y servicio. Bien, y a mí me gusta hablar mucho de nichos de mercado porque ya no hablamos solamente de una edad específica o de alguna generación específica. A veces clasificamos en adolescentes, niños, y clasificamos adultos jóvenes, adultos mayores, no. Cualquier persona podría usar nuestro producto y servicio mientras se sienta cómoda y cubra sus necesidades. Entonces ya no hablamos solamente de target, hablamos de nichos de mercado. Y eso es lo que ustedes tienen que lograr, identificar qué otros nichos se van a establecer en torno a su marca, obviamente pues respetando de alguna manera el target que ustedes eligieron, que creían que era. Porque es que a veces uno elige un target y cree que son esos, y cuando menos piensa,
después de aplicar todo su proceso de marca, se da cuenta que el target no era de 18 a 30 años, que el target es de 30 a 45 años y uno queda como aterrado porque dice, pero ¿cómo así que hay personas que les gusta nuestro producto de esta edad si nosotros teníamos un público supuestamente objetivo en torno a lo que nosotros creíamos que era la necesidad de esas personas? Pues allí se genera una transformación porque a veces es una cosa lo que nosotros creemos y otra es lo que sucede en el mercado. Y el mercado siempre está como a la expectativa de sorprenderte a ver qué te va a dar. Entonces, por esa razón nosotros decimos, bueno, nichos de mercado. Tenemos un target al cual nos estamos dirigiendo, pero tenemos que empezar a pensarnos también esos nichos de mercado para no dejarlos por fuera y que de alguna manera se identifiquen. Entonces, cuando hablamos del buyer person, hablamos en otras palabras, es graficar el cliente ideal. Ese cliente ideal, ¿qué es? Hombres, mujeres, o si se identifican con cualquier género también, no nos va a interesar eso va a ser lo menos importante, porque lo que vamos a vender nosotros es para todo tipo de personas. Pero sus intereses, por ejemplo, son, vamos a hablar de un producto en específico, pensémonos en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario no le interesa si son mujeres o si son hombres o si se identifican con otro género, no importa, ¿cierto? No nos va a interesar porque a ellos, es decir, no, eso no condiciona su capacidad económica ni condiciona, por ejemplo, su capacidad de elegir. Eso no condiciona nada, simplemente es un dato demográfico que se tiene, pero no nos interesa realmente. ¿Qué nos interesa sí dentro del buyer person a la hora de crear? Tal vez su edad, sí, nos puede interesar. Por ejemplo, sus intereses. Pues que sus intereses están relacionados a un estilo de vida saludable, tranquilo, en familia, no sé. Pensémonos en intereses generales que pueden estar en torno a lo que ese buyer person puede hacer. Tal vez tenga un trabajo de tiempo completo, tal vez revisar qué posibles ingresos puede tener ese buyer person, cuáles son sus actividades de ocio, qué le interesa jugar, por ejemplo, le gusta el fútbol, le gusta el voleibol, le gusta patinar, o le gusta leer un libro, o le gusta salir los fines de semana a hacer ejercicio, no sé, son actividades de ocio que también nos van a ayudar a describir nuestro buyer person. Entonces, todo ese proceso de creatividad que nosotros le vamos dando como esa personalidad, nos va a ayudar a nosotros de alguna manera a establecer los objetivos en torno a ese buyer person que tenemos. Que lógicamente, como les digo y vuelvo y repito porque es importante, claro, van a haber otros nichos de consumo, pueden haber 5, 10, 20 nichos de consumo que también tendremos que identificar y hacer ese buyer person para tenerlo aquí como en la mente y saber qué tipo de público tenemos, pero especialmente es el que estamos construyendo en torno a las necesidades que creemos y que sabemos que puede funcionar para ese público objetivo que va a ser nuestro target. Entonces, describir sus intereses, necesidades, gustos, ocio, eso nos interesa para poder nosotros definir cuál va a ser el mensaje, cuál va a ser el contenido persuasivo que nos va a servir a nosotros para atraer a ese público a nuestros canales digitales, y ese lenguaje que vamos a manejar va a ser específico porque es para que de alguna manera ellos se conecten con nosotros, y por eso es importante crear este buyer person. Yo aquí les dejé el enlace de cómo pueden ingresar, o pueden ingresar desde Google, buscan Hotspot y allí les va a permitir, ustedes entran y les aparece esta ventanita donde les va a permitir crear su buyer person. Ustedes entran donde dice crear mi buyer person, allí les va a decir que por favor le den un nombre al buyer person. Ustedes pueden nombrar como quieran a su buyer person, si no quieren colocar un nombre femenino, un nombre masculino, inventan un nombre que sea sin necesidad de identificar el sexo y el género, sino que es un nombre X, ¿cierto? Pero lo nombran es para darle una personalidad, ¿cierto? Y allí les va a aparecer varios iconos con diferentes tonalidades de piel clara, media, oscura, cabello rizado, cabello liso, cabello corto, bueno. Allí de pronto les aparece más específico en torno a definir físicamente si es hombre o mujer, pero ustedes pueden escoger cualquiera solamente como para tener allí como algo establecido. Pero pues no, como les digo, no tiene que ser hombre o mujer. Ustedes pueden establecer generalidades de ese buyer person y ya obviamente si compran mujeres, hombres o personas que se identifican con otro género está bien, porque ese no es el punto principal ni nos debe interesar. A menos de que nosotros vendamos
algo definido para las mujeres, pero debemos ser cuidadosos porque, como les digo, puede que personas, por ejemplo, que se identifiquen con otro género quieran comprar este tipo de prendas o este tipo de accesorios, y nosotros no podemos dejarlos por fuera porque hacen parte del público, ¿sí? No podemos negar su existencia, porque eso sería entrar en un proceso de discriminación que es muy delicado, y como marca nosotros debemos estar muy enterados de estos procesos. No podemos entrar por el desconocimiento, por la no aceptación, a generar procesos de discriminación, y eso es muy delicado, y les recomiendo a todos, por favor, que tengan en cuenta estos procesos. ¿Listo? Bien. Hablemos entonces, listo. Entonces ahí les va a pedir que coloquen como el icono, y les va a permitir construir una cantidad de características de ese buyer person específicas que ustedes van a poder definir y de alguna manera van a poder establecer. Entonces ya ahí ustedes le van dando todas las características a ese buyer person, y ahí van construyendo para todos. ¿Por qué les digo que es bueno que construyan el buyer person? Porque de alguna manera ustedes tienen un equipo de trabajo grande y necesitan que todos estén en la misma línea, que todos conecten, que todos reconozcan, ¿cierto? De alguna manera, cuál es ese público objetivo que tenemos y que queremos transformar en target, y que más adelante vamos a organizar y a definir también y a identificar cuáles son esos nichos de mercado. Por eso les digo que es importante que hagan este ejercicio. Es un ejercicio muy enriquecedor, de veras que es muy enriquecedor, porque le permite a uno conocer muy bien a lo cual uno quiere dirigirse. Entonces, por eso les digo que hagan el ejercicio en equipo. Si están aquí, pueden acceder directamente al hotspot o en un rato, porque como este es un taller también teórico práctico, yo quiero es que ustedes también exploren las herramientas, ¿cierto? Y que las conozcan, y que de alguna manera puedan compartir este conocimiento con otras personas, porque de eso se trata, de que no se quede el conocimiento solamente aquí en un taller, sino que ustedes salgan, generen propuestas con sus equipos de trabajo, con su comunidad, que puede haber una necesidad específica y nadie ha resuelto la necesidad a través de una propuesta, que ustedes lo puedan hacer, que se organicen, que a través de esto ustedes digan ya tenemos una base para empezar. Más adelante podemos tener otras asesorías con otras personas profesionales del tema que nos ayuden, que nos impulsen, pero se trata básicamente de eso. Bien, continuamos entonces con nuestro último módulo, ¿cierto? Y con los temas que tenemos. Y ya después de haber hablado un poco de cómo pues podemos establecer también las propuestas para generar las estrategias digitales de alguna manera óptimas a través de unos objetivos SMART, ¿cierto? Que sean medibles, específicos, alcanzables, ¿cierto? Que nos permita a nosotros decir, aquí está la propuesta, esto es lo que queremos hacer, y esto va a estar y va a girar en torno al proceso de diagnóstico que ya nos han enseñado cómo debe realizarse, y que creo que esto también es una oportunidad para que en algún momento nos pensemos en unos talleres físicos para poder generar el proceso allí, el proceso pedagógico de cómo se establece, de cómo se construye, de cómo se genera y se haga una asesoría específica, y ya después de establecer lógicamente o relacionar esto con el tema de el buyer person, que es para definir básicamente quién va a ser esa persona o ese público ideal o ese cliente ideal que va a estar en torno a nosotros, para que de alguna forma la propuesta que estamos estableciendo vaya dirigida a ese cliente ideal que va a estar con nosotros, y después de haber tratado algunos temas pues relevantes en torno a esto. Ya para ir cerrando este módulo y para ir cerrando todo este webinar tan específico y magnífico que hemos hecho para ustedes con mucho amor, con mucho profesionalismo, y que también ha requerido una construcción conceptual para que ustedes sepan de dónde viene, cómo es que se llama eso entorno digital, por qué hablamos de ecosistema digital, es para poder tener, digamos, en nuestra mente cómo es que este mundo, ¿cierto?, digital o tecnológico dentro de la comunicación se ha establecido para, digamos, para llenar, ¿cierto?, por decirlo así, unas necesidades específicas de la sociedad. Pero cómo nosotros podemos trabajar eso también para transformar socialmente a nuestra comunidad, porque no solamente es para un negocio o una empresa, sino cómo esto puede ser el valor agregado para ayudar a otras personas, ya sea a través de crear trabajo, a través de crear propuestas innovadoras sociales que también nos permitan a nosotros conseguir recursos y también invertir en nuestra comunidad para que de alguna manera, por ejemplo, se pueda formar, disminuir, por ejemplo, las tasas de analfabetización a causa de
de la imposibilidad de estudiar, ¿cierto? De ir a una escuela, no sé, cualquier propuesta que ustedes sientan que pueden trabajar con esto. Para mí es maravilloso porque no solamente esto está, como les digo, dirigido al sector empresarial o de emprendimiento, no, esto está dirigido también para ustedes, para la sociedad, para que a través de estas herramientas logren generar una transformación, para que sea sostenible y para que nos pensemos a gran escala proyectos que de verdad generen ese cambio que nosotros queremos. Y por eso es tan relevante y con tanto amor nosotros dos hemos hecho este módulo, y lógicamente con el apoyo de Corpo Curulado, de Imago, de todo ese equipo de trabajo que hay detrás, y de nuestro editor también que nos está apoyando en todo esto, que es John Osorio. Entonces, poder estar aquí con ustedes y contarles un poco más de todo lo que significa esto para nosotros es compartir parte de lo que nosotros hemos adquirido, porque a nosotros nos interesa, así como adquirimos conocimiento, es compartirlo, porque de nada sirve tenerlo aquí ya. Entonces nos encanta poder dejarles aquí a ustedes tips, dejarles procesos conceptuales, dejarles herramientas para que ustedes exploten toda esa creatividad que sé que tienen, todo ese espíritu de generar propuestas sostenibles. Entonces, pues para mí es magnífico que lo logremos hacer. Y entonces, ya para cerrar este módulo, vamos a hablar de algo que ustedes han escuchado en algún momento, que se llama copywriting o copy redactor en español, que nos funciona más. Y es para conocer qué es eso de copy, cómo funciona, qué modelo aplica para poder entender yo cómo escribir copies persuasivos que me generen el impacto que requiero. Y finalmente, cómo fortalecer mi marca, ¿cierto? Cómo entender mi marca, cuáles son las características, cómo definir el nombre de mi marca. Bueno, vamos a ver esto último ya en este módulo que nos queda. Y para poder hablar del copy, debemos hablar primero del modelo de comunicación. Esto es algo muy académico, pero yo quiero traducírselos a ustedes de una manera muy sencilla, y es para que ustedes comprendan cómo es el proceso de comunicación que se gesta, cómo se desarrolla y por qué se plantea un modelo de comunicación. Tenemos siempre, ustedes seguramente en algún momento han escuchado eso de emisor y receptor, ¿cierto? Bien, el modelo de comunicación tiene varios ítems que logran que el mensaje que queremos nosotros transmitir realmente llegue a la persona o al público que queremos que llegue. Entonces, quien comunica es un emisor, ¿cierto? Que da un mensaje. Emisor es el que da el mensaje, y ese mensaje tiene un proceso. Entonces, el emisor, luego encontramos la codificación, el mensaje, el canal, la decodificación y finalmente el receptor. ¿Qué es eso de codificación? Básicamente, cuando nosotros hablamos de codificación, estamos hablando de cómo se está generando, cómo se está gestando el mensaje. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos español todos. La codificación viene siendo también parte del proceso del lenguaje, es decir, hablamos español, ¿cierto? Y entendemos que lo que yo estoy diciendo, y le voy a decir a ese receptor, que es el que recibe el mensaje, me va a entender y va a poder descodificar el mensaje, porque yo estoy hablando en español y le estoy hablando no con tecnicismo, sino en un lenguaje muy coloquial para que entienda mi mensaje, y seguramente él va a poder comprenderlo. Y esa codificación hace que construyamos el mensaje, ¿cierto? Que tiene unos procesos que establecen que ese mensaje es claro, preciso y contundente. Y eso tiene un canal, ¿cierto? Ese canal, ¿cómo se está haciendo? O sea, es un canal directo, por ejemplo, de comunicación entre la persona que está al frente mío y yo estoy acá, o lo estoy haciendo a través de un teléfono celular, o lo estoy haciendo a través de un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, o a través de algún mensaje de Facebook, Instagram. ¿Cuál está siendo el canal que nosotros estamos colocando a disposición para que llegue ese mensaje? Luego pasa la decodificación, y esa decodificación es como que entender la idea que me está generando ese emisor para yo poder captar la intención del mensaje y captar cómo es el mensaje. Porque si yo entiendo otra cosa, es porque hay un error de codificación dentro del mensaje. Y quiere decir que yo no estoy entendiendo la idea porque tú me estás hablando de algo que yo no entiendo, que yo no tengo contexto. Es decir, que yo no sé de qué me está hablando la persona. Pero cuando yo he entendido el mensaje, significa que he hecho un proceso de codificación, es decir, de fragmentar esas ideas que él me está comunicando a través de su mensaje para yo poder entender la idea. ¿Y cómo es un proceso entonces de comunicación donde haya una intencionalidad de no solo recibir, sino de dar? Es cuando se gesta la retroalimentación, es decir, cuando yo como receptor, en este caso ustedes, por ejemplo, son mis receptores, cuando ustedes tienen la posibilidad de devolverme la retroalimentación, es decir, de hablar en torno al mensaje que di,
es un proceso de retroalimentación. Entonces, ¿para qué entender esto? Porque es que el mensaje no se da porque sí. Yo no escribo, por ejemplo, un copy porque sí. Ese copy, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué lenguaje vamos a manejar para nuestro público? ¿Va a ser un lenguaje coloquial, sí, sin tecnicismos? ¿O el público al que yo me tengo que dirigir, por ejemplo, es un público de tecnicismos? Porque si es de tecnicismos, pues va a ser también un público muy reducido. Significa que otras personas no van a entender tal vez lo que estamos hablando. Entonces ahí entramos nosotros a definir si realmente queremos eso o queremos que el lenguaje sea sencillo, que se entienda para todo el mundo a pesar de que tenemos un público específico, un target específico, pero que entienda, que el mensaje se transmita para todo el mundo y darle la oportunidad a esa persona de retroalimentarnos de manera permanente, ¿sí? Entonces, por eso es importante que revisemos bien y entendamos este proceso para nosotros saber qué tipo de mensaje estamos creando, si estamos usando tecnicismos, o es un lenguaje sencillo, simple de entender, si estamos poniendo a disposición los canales necesarios para que ese mensaje rote, ¿cierto? Si estamos poniendo a disposición que el receptor, ¿cierto?, nos pueda hacer la retroalimentación necesaria o qué estamos gestando. Dentro del modelo de comunicación también hay algo que definimos no solo como receptor, sino como destinatario. En otras palabras, el receptor es, por ejemplo, el receptor son todos ustedes. Pero, por ejemplo, si yo me dirigiera a alguien que se llamara, por ejemplo, no sé, vamos a inventar que aquí una de las personas que está dentro del taller se llama Andrés. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo a Andrés que este taller le va a servir específicamente a su emprendimiento, él ya no es receptor, él es destinatario porque yo me estoy dirigiendo a él con nombre, con emprendimiento propio, y los demás que están escuchando pues no son Andrés, pero son receptores del mensaje. Y Andrés es específicamente mi destinatario porque a él estoy entregando el mensaje en medio de más personas, ¿cierto?, que están en este taller. Entonces es para entender un poco que muchas veces nosotros hacemos o creamos mensajes para esos receptores o algunas veces van definidos para esos destinatarios. En el caso de las redes sociales todos son receptores porque no me estoy dirigiendo a una persona en específico, sino que todos están adquiriendo el mensaje, lo decodifican, lo entienden, listo. Y puede haber un proceso de retroalimentación a través de, por ejemplo, un comentario o un mensaje que deje esa persona. Ese puede ser el proceso de retroalimentación que se está generando, ¿cierto? Pero entonces es para que entendamos un poco lo que les digo, que el mensaje siempre se ubica en un contexto, en el contexto social, cultural, relacional, físico, psicológico, cómo nosotros nos estamos relacionando con esa marca o con esa organización, para poder generar realmente una comunicación asertiva y específica y efectiva. Porque cuando no hemos entendido de dónde viene eso del mensaje, caemos en el error normalmente de crear mensajes que no están siendo comprendidos por nuestros usuarios y que no van a generar el impacto que nosotros requerimos. Entonces, por eso la necesidad de explicar este modelo de comunicación que de alguna manera llena, o por lo menos en ustedes sé que explica y expone por fin cómo es eso del mensaje que tanto escuchamos, que el mensaje aquí, que el mensaje allá, que ya leíste mi mensaje, que es que no captaste mi mensaje. Ya por fin hemos entendido cuando hablamos y decimos es que no entiendes el mensaje. Espérate, es que el mensaje tiene muchos ítems que hacen que lo condicionen para entenderlo o para distorsionarlo, que puede suceder. Después de entender este modelo de comunicación, ya podemos entonces hablar de eso que se llama copy, porque yo ya sé cuál es el modelo que se ha especificado para yo saber escribir. Bien, entonces vamos a entender un poquito cuáles son como los tips creativos y estratégicos para hacer un copy persuasivo. El copy es todo texto que nosotros creamos para piezas gráficas, para videos, para boletines que queremos lanzar, para piezas por mail o simplemente un copy que queremos hacer para persuadir a alguien. Eso es un escrito corto, preciso, conciso y persuasivo. Esas son como las características del copy. No son textos de un párrafo de 5 o 6 líneas, no. Ojalá se pudiera reducir a una frase máximo de 2 líneas que permita ser leído de manera rápida y entender el mensaje que me quiere captar. Que quiero que capte, las personas que están como clientes en este caso. Entonces, hablemos de los principios que tenemos para el copy.
Robert Cialdini nos da unos principios que están en torno a la psicología de la persuasión. Todo esto de la persuasión tiene obviamente su enfoque desde la psicología para poder entender cómo son los comportamientos, actitudes y aptitudes de las personas para entender los mensajes. Entonces él nos dice lo siguiente. Vamos a tener unos principios. El primer principio es el de reciprocidad. Cuando hablamos de reciprocidad es el principio de lo que el otro está percibiendo ¿qué hacemos nosotros como marca por él? ¿Qué le estamos entregando? En otras palabras, es la deuda de gratitud. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque cuando a mí me está entregando algo una marca o está haciendo algo por mí, en otras palabras, yo me puedo sentir conectada al saber que está cubriendo la necesidad que yo necesito, valga la redundancia. La necesidad que yo requiero que se resuelva, en otras palabras. Entonces, eso nos ayuda de alguna manera a captar o hacer feeling, ¿cierto? Con la organización o empresa, porque sé que me está dando algo. Ejemplo, yo voy a sacar al mercado un producto que un producto que, pensemos en algo, por ejemplo, que sea amigable con el medio ambiente, por decirlo. Pero no solamente me está diciendo que es amigable para el medio ambiente, sino para mi salud, por ejemplo. Y que de alguna manera por hacer esa compra, por esa primera compra me van a dar un 10% de descuento. Entonces me está dando 3 puntos de valor y está haciendo algo por mí. 1, me está entregando un producto que va a ser amigable con el medio ambiente. 2, y no menos importante, me está entregando un producto que es saludable para mí. Y 3, me está regalando un descuento, me está obsequiando un descuento para yo tener la experiencia de ese producto que le aporta a mi salud y le aporta al medio ambiente. Es decir, yo también voy a ser una persona que va a ser garante de la transformación en todo el sentido de la palabra. Allí hay un principio de reciprocidad y se ha entendido que la marca está haciendo algo por mí, por el planeta y por mí otra vez, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de principio de reciprocidad. 2, el principio de coherencia. Y esto es cuando nosotros obedecemos a patrones y estándares de comportamiento que nosotros hemos fijado inconscientemente o conscientemente, todo depende. Y que de alguna manera nos hace percibir o predecir más bien cómo vamos a actuar en torno a los parámetros que consideramos lógicos para un individuo. Sencillo, el principio de coherencia es tanto en organizaciones como la relación que se tiene con lo que se hace, con lo que se dice y con lo que se propone. Es que si tú estás diciéndome que el producto de alguna manera aporta a disminuir el impacto ambiental y aporta a mejorar mi salud, eso tiene que ser coherente con los procesos que yo haga en torno a mi marca, en torno a la producción que tenga, en torno a las personas que trabajan para mí, cómo es su trato, si es humano o es inhumano, en torno a cómo yo atiendo a mi cliente. O sea, todo es un lenguaje coherente. No puede ser que yo hable de cuidar el medio ambiente y cuidar tu salud cuando no estoy cuidando la salud de mis trabajadores, por ejemplo. Y puede que como cliente no me dé cuenta ya de eso, pero ustedes saben que todo el voz a voz influye y puede que puede que un trabajador salga a decir que la verdad es que la empresa sí quiere ser garante del medio ambiente y de la salud de la gente, de sus clientes, pero no está siendo ni siquiera lógico con la salud de sus trabajadores al explotarlos. Allí ya no hay un proceso de coherencia, sino de incoherencia, y allí entonces como usuarios empezamos a alejarnos de esa marca porque sus principios no están alineados a esa coherencia que debería tener con lo que supuestamente vende. Y eso es un error que cometen muchas organizaciones. Por eso les digo que todo lo que nosotros ofrezcamos debe ser transparente, debe ser lo más honesto posible, porque no podemos nosotros entrar a hablar de valores y de otras situaciones que no estamos aplicando con las personas que trabajan para nosotros. Eso sería un error terrible, y no solamente un error, sino que es simplemente generar un proceso de imagen, de posicionar una imagen que no es, y eso puede acabar con nuestra empresa, con nuestra reputación y, mejor dicho, con un sinfín de cosas que no nos imaginamos y que creemos que es muy fácil mentirle a la gente en esto. Ya no, o sea, en esto no se le puede mentir a la gente. La gente sabe cuando algo es cierto, cuando algo no es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. 3, el principio de aprobación social, que tiene que ver mucho con los anteriores, y es que nosotros como sociedad siempre estamos buscando ser aceptados por los demás, ¿cierto? Siempre. Siempre es necesario, y esa prueba social
es la que de alguna manera permite que se vaya posicionando nuestro producto o nuestra organización. Si no es aprobado socialmente, pues entonces ahí no es, porque necesitamos siempre que la gente nos diga está perfecto, está muy bien, me gusta esa propuesta, ustedes son agentes de transformación, no sé, propuestas que la gente de verdad acepte. Si no la acepta, pues estamos yendo en contra de un montón de cosas y lo más probable es que terminemos desapareciendo. Entonces, por eso es importante el principio de aprobación social. Y esto, referido al texto o al copy, es lo que yo les decía a ustedes. Hay que tener cuidado cómo nos dirigimos a las personas, que no vayamos a pasar por encima de su dignidad, que no vayamos a hacer un proceso de discriminación por escribir lo que no tenemos que escribir, porque es que a veces no nos pensamos esto y esto debe ser primordial. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Será que esto puede ocasionar, por ejemplo, que la gente se ofenda, se sienta maltratada? No sé, pensémonos en esas cosas. Si ya después de analizarlo una y otra vez decimos, listo, esto está muy coherente, esto no va a lastimar a ninguna persona, a ningún cliente, perfecto, lo hemos hecho bien. Eso es lo que tenemos que pensarnos siempre y por eso son principios del copy. Bien, el otro es el principio de empatía y tiene mucho que ver también con ese dar al otro. Lo que les decía, entre más humana sea una marca, mejor, porque es más real. No es que vamos a ser humanos porque es de la tendencia, no, o sea, ¿cómo vamos a ser humanos solamente con una marca mostrándole al cliente lo que queremos mostrarle, de humanizar esa marca y humanizarlo a él? Si solamente es una tendencia, no, eso no tiene que ser una tendencia, debe ser siempre un principio en toda organización, empresa o emprendimiento. La humanidad del producto, la humanidad de quien hace el producto, lo que yo les decía. Entrego un producto supremamente no sé, exitoso, pero con mis trabajadores los estoy explotando, no les estoy pagando lo que es, no les estoy reconociendo su alimentación, no les reconozco ni siquiera el valor de lo que hacen, pues entonces no tengo principio de empatía ni con las personas que son clientes ni con las personas que me trabajan y eso no tiene coherencia. Entonces, si queremos generar una empatía real, debemos ser honestos, transparentes y desde un principio humanizar todos los procesos, se requiere. Y finalmente tenemos el principio de escasez. Este principio de escasez es cuando tratamos de jugar con las emociones humanas. Volvemos al tema emocional. Y es convertir la compra en un proceso emocional antes que racional. Y esto puede sonar un poco vacío, pero la gente normalmente compra un producto o un servicio o adquiere, ¿cierto? O puede verse beneficiado de lo que ustedes están planteando porque de alguna manera primero es emocional antes que racional. La racionalidad llega después cuando decimos realmente lo necesito, lo requiero. Digamos que sería lo ideal y eso es lo que se está invitando ahora, que la gente no compre solo por un motivo emocional, porque me llena esa necesidad y ya, sino que tenga también un proceso racional de responsabilidad con lo que está haciendo. Y es que si yo, por ejemplo, voy a vender un producto, pues también tengo que ser responsable con lo que estoy escribiendo en mis redes. Y hablo de las empresas específicas, y es, por ejemplo, incentivar a la gente a que no compre cosas de un solo uso, porque pues es que un solo uso hacemos el mismo proceso de contaminación. Podemos tener cosas que se pueden usar de manera permanente o se pueden intercambiar o pueden ser vendidas para una segunda mano, no sé. Y eso de alguna manera nos hace ser racionales dentro de la emocionalidad del comprar. Entonces eso es importante que lo pensemos para saber qué lenguaje vamos a usar en torno a eso, en torno a la escasez, para evitar también ser tan emocionales, ¿cierto? En compras masivas y también aprender a ser racionales en torno a lo que necesitamos y queremos. Bien, después de ver los principios del copy, de lo que estamos creando, vamos a entrar a ver ya como los procesos del copy como tal para poder escribirlo. Y esos son los siguientes. Primero se debe incitar a la acción, es decir, a que de alguna manera se compre el producto o servicio. Si ustedes están trabajando en proyectos de impacto social, entonces el llamado a la acción es que la gente se inscriba a participar, que se vea motivada a participar del proyecto que ustedes tienen, que de alguna manera va a aportar a su vida para transformarla. Entonces ese sería el primer proceso. Lo segundo es que debe ser claro y comprensible en el texto. Y es que no necesitamos un lenguaje lleno de tecnicismos, sino que queremos que la gente de alguna manera se conecte con eso, entienda el mensaje y venga a nosotros. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos. Claro, debe ser atractivo, porque no solamente necesitamos escribir un texto súper limpio, que es válido porque debe tener ortografía, debe tener buena redacción, sino que no solamente aporte los datos necesarios, sino que de alguna manera sea
eso, atractivo, emocional, que la gente diga yo quiero, me gusta, mira lo que encontré aquí, eso es súper claro, quiero ir a averiguar, quiero ir a inscribirme o quiero ir a comprar el producto o el servicio. Entonces, por eso debe ser atractivo. Debe estar justificado, claro, deben haber argumentos de valor que ayuden de alguna manera a conectar con lo que tú estás diciendo. Tú no vas a decir, este producto va a eliminar, por ejemplo, sus dolores de cabeza. Tal vez no sea así, en la realidad no se elimine con un producto, pero más bien yo puedo decir, este producto, de acuerdo a las investigaciones realizadas, arrojó que disminuye en un 25% la permanencia de los dolores de cabeza durante la semana. Quiere decir que si yo tengo, no sé, estoy inventando, ¿no? Lógicamente. Si yo he tenido 5 veces a la semana dolor de cabeza, puede que este producto ayude a disminuir el impacto y yo tenga, por ejemplo, 2 veces a la semana dolor de cabeza, pero con unos síntomas más reducidos, es decir, no voy a sentir tanto malestar, no me va a generar que yo me tenga que desconectar de mi trabajo, de mi estudio. Eso es más real, es coherente y está justificado porque hay unos argumentos de peso, no es que están inventando, ojo, eso es muy delicado, inventar cosas en el texto. Hay que hablar con la verdad, con lo que se tiene. Si no se tienen datos que puedan comprobar, entonces de pronto hablar con testimonios que hayan tomado el producto por unos meses o que hayan experimentado el servicio para que hablen un poco sobre ello. O si, por ejemplo, son proyectos de impactos sociales, ustedes con quienes están trabajando, cuáles han sido los resultados que ustedes han visto, realmente está impactando el proyecto, ¿sí? Allí son argumentos reales y de peso. Y finalmente debe ser transparente. ¿Por qué transparente? Lo que yo les decía, no vamos a engañar a nadie en el texto. Lo que vamos a buscar es que la gente realmente se adhiera porque sabe que al adherirse va a encontrar honestidad y transparencia en el producto, servicio o en el proyecto que le estemos ofreciendo. Y eso es relevante. No vamos a prometer cosas que no se van a cumplir. No vamos a generar expectativa de lo que no va a pasar, sino decirle cómo esto puede lograr transformar su vida, pero a través de un compromiso, de un proceso de participación permanente, ¿sí? Como una serie de condicionales que hacen que realmente se pueda lograr lo que se quiere. Un ejemplo que ustedes ven, que esto ya es obviamente de marca, es por ejemplo Spotify, que hace algunos copies bastante interesantes. Este es uno, música para todos, millones de canciones, no hace falta tarjeta de crédito, conseguir Spotify gratis. ¿Por qué? Porque para ellos es simplemente que la gente se pueda registrar de manera gratuita y escuche el límite que permite Spotify de manera gratuita la música que tiene allí. Si usted quiere conocer más, escuchar otras canciones, otros álbumes, pues pague. Pero hay música para todos. De manera gratuita usted puede escuchar música sin problema. Entonces es eso, no es como que prometerle cosas a la gente que no vamos a poder cumplir con nuestra marca, con nuestro servicio. Bien, luego de hablar de esos principios del copy que nosotros vamos a ir redactando, la idea es que ustedes cómo van a fortalecer esto del copy y es ir revisando y explorando algunas marcas que a ustedes les gusta y revisar el tipo de copy que usan para esas notas, ¿cierto? O para esos contenidos. Y ustedes van a empezar a escribirlos de ustedes. La única manera de fortalecer y ser un gran copy es escribiendo y leyendo de manera permanente. Es la única forma que tenemos nosotros de poder escribir copies de alguna manera con impacto, ¿sí? Que atraigan y que cumpla con los principios y con los procesos que se requiere para hacer copia. Bien, y dentro de esto vamos a hablar de un tema importante que es la marca y sus características, que va en torno también a la escritura, a lo que nosotros vamos creando y vamos proponiendo. Esa marca es básicamente el nombre o término, símbolo, signo que nos permite identificar los productos o servicios de un vendedor o de un grupo de vendedores que finalmente son también los socios capitalistas que construyen esa empresa. Entonces la marca es ese nombre, es esa representación que yo voy a recordar por siempre en mi cabeza como cliente. Digamos que hay unas características o elementos que componen la marca y que quiero que tengan en cuenta para que creen la suya si están buscando crear una marca para emprender o para hacer empresa en algún momento o si van a crear una marca para un proyecto de impacto social que puede ser. Y esto aplica para todo. Y es que hay elementos importantes como el nombre y el fonotipo, que básicamente es la identidad verbal de la marca. Aquí les recomiendo que por favor creen un nombre corto, fácil de pronunciar. Eviten, por ejemplo, nombres en inglés o en otros idiomas donde la gente no pueda pronunciarlo. Eso es un error gravísimo. Tratemos que en su escritura sea súper claro, pero que sea fácil de pronunciar. Una marca larga, con un nombre extraño, con una pronunciación
mejor dicho, difícil, porque a veces dentro de la creatividad creemos que porque está en inglés o en otros idiomas va a ser mucho más de estatus. No, necesitamos que la gente recuerde nuestro nombre y listo. Lo segundo es el logotipo, la representación gráfica del nombre, ¿cierto? De cómo se escribe y cuál es la representación, el icono que representa esa marca, o si va a ser solamente el nombre. El 3 es el cromatismo o gama cromática, que es básicamente los colores que vamos a usar para nuestra marca y para todo lo que signifique la marca de aquí en adelante. El isotipo es el signo o el icono que representa la marca. Cuando hablamos de logotipo es la representación gráfica del nombre, pero escrito, ¿cierto? Solamente, por ejemplo, Coca-Cola, ya ustedes saben cómo se escribe Coca-Cola y cuál es la tipografía porque la tienen supremamente grabada. O cuando yo hablo de cuerpo curulado, ya tenemos supremamente grabado cuerpo curulado en azul, ¿cierto? Específicamente organizado en una parte. Y ya cuando hablamos de isotipos, que por ejemplo a cuerpo curulado lo acompañan dos bailarines, ¿cierto? Específicos que tienen ahí, pues que están dibujaditos en naranja. Espero no equivocarme. Y cuando hablamos de Coca-Cola, pues Coca-Cola solamente es Coca-Cola. No tiene, o de pronto lo representa la botella, que algunas veces se coloca la botella y el Coca-Cola. Y ya, ese es el isotipo, el signo, el icono que representa nuestra marca. Y el eslogan o lema es la frase breve que define la marca, ¿sí? O sea, Coca-Cola. Coca-Cola es la felicidad. Es una frase más larga, pero es la felicidad. Entonces ya sabemos que ese es nuestro eslogan y eso es lo que vende nuestra marca, ¿bien? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, las funciones de la marca siempre van a ser identificar el producto y diferenciarlo de la competencia. Puede ser el mismo producto, me refiero a la misma venta de gaseosa, pero cada uno tiene una marca distinta, lo representa de manera distinta, en una botella distinta y con un sabor distinto, pero todos venden gaseosas, entonces es diferenciarse de la competencia. También nos permite indicar el origen y prestigio empresarial, de dónde son, hace cuánto se construyeron, quiénes son los creadores oficiales, en fin. Ser un signo de garantía y calidad del producto. La marca nos representa calidad, ¿cierto? Si una marca es mala, yo ya voy a saber que nunca más voy a comprar esa marca ni la voy a recomendar y por siempre se me va a quedar aquí en el listado de marcas que no debo comprar. Entonces es importante eso. Informar de la naturaleza, calidad y características de un producto. También físicamente nos permite la marca reconocer esos aspectos y ayudar a que se venda el producto posicionándose en la mente del consumidor a través de esas propuestas que se han generado, ¿cierto? De marca. Por otro lado, la marca, para que consiga notoriedad, ¿cierto? Tiene unos requisitos básicos. Lo que les decía, 1, brevedad, nombres no largos en idiomas difíciles de pronunciar. 2, de fácil lectura y pronunciación, ya lo habíamos dicho. 3, que resulta agradable al oído, no una pronunciación que uno diga, esto no me suena a esto, sino que uno lo pueda nombrar y al escucharlo sea espectacular para uno. Fácil de recordar, sí, debe ser fácil de recordar en cuanto a color, tipografía, en cuanto a nombre, para que la gente de alguna manera se conecte. Que la marca también se asocie al producto o servicio, lógico, porque hay marcas que uno dice, eso no parece que fuera, por ejemplo, de tecnología o que no fuera de alimentos, parece de otra cosa y eso hay que evitarlo, sino que realmente podamos asociarlo a el producto que estamos vendiendo, servicio o al proyecto que estamos gestando. Y la marca debe ser registrable. Recuerden que debemos proteger los derechos, ¿cierto? O la representación legal de todas las marcas, así que debe ser en esa manera debe ser posible registrarle y que no se repita el nombre porque entonces vamos a causar confusión, no vamos a respetar o no vamos a proteger los aspectos legales de esa marca y de ese conocimiento. Miremos aquí algunos. Dentro de los logotipos que yo les decía, o de la marca o representación gráfica, están los logotipos, que son la palabra con su tipografía, entonces Coca-Cola, ¿cierto? Tenemos el isotipo, que es el símbolo o el dibujo de la marca, que es básicamente el gráfico que se tiene. Entonces Apple es Apple, pero la manzana es la que representa a Apple. El imagotipo, por su lado, es la combinación de símbolo y dibujo. Spotify es la marca, ¿cierto? El nombre de la marca, pero se combina con un icono específico que tiene al lado izquierdo. Y finalmente el isólogo es la función del símbolo o dibujo con el texto dentro y no pueden dividirse. No puedo decir que Starbucks va a ser solamente el muñequito que tiene adentro. No, es Starbucks con Starbucks Coffee y el muñequito adentro, no podemos dividirlo. A diferencia de Spotify, que es imagotipo, sí. Yo puedo poner Spotify y luego el logo o solamente colocar el imagotipo, que es el dibujito, lo podemos hacer. Pero en el isólogo no podemos separar los nombres del dibujo que se tiene allí para representar la marca.
Y finalmente, ya para terminar este módulo y terminar este webinar, vamos a hablar de la marca y sus características, hablando un poco también de las alianzas. Las alianzas son muy importantes y aquí hay algo que se llama stakeholders, que viene siendo como las personas que van a estar interesadas o los grupos de interés de nuestra organización, empresa o proyecto, que nos van a aportar a nosotros conocimiento, voluntariado, nos van a aportar, por ejemplo, también puede ser capital. Independiente de eso, son personas o son grupos de interés en torno a lo que estamos haciendo. Entonces, dentro de esas alianzas encontramos las relaciones públicas, que son importantes porque es como gestar, ¿cierto? Dentro de la comunicación, procesos de alianza, procesos de intercambio de ideas en torno a lo que estamos haciendo, y es necesario que como equipo lo tengan siempre. Por otro lado, equipos de trabajo que representen a la organización y en cada una de sus áreas. Claro, necesitamos representantes y líderes en cada una de las áreas que nos van a ayudar finalmente a nosotros a que se lleve el mensaje de lo que estamos haciendo. Y finalmente tenemos el objetivo de la alianza y reconocer esos stakeholders que ya les dije que son los grupos de interés. El objetivo de la alianza es qué queremos hacer y por qué lo queremos hacer con ustedes, qué van a recibir ustedes y qué recibimos nosotros dentro de esa alianza que hemos decidido hacer. Bien, ya hemos terminado entonces nuestros módulos y especialmente nuestro webinar. Espero que todos estos temas a ustedes les funcione, les ayude a abrir un poco más las posibilidades de crear y que todo lo que ustedes sientan que es viable lo puedan realizar a través de estas propuestas y de este contenido que nosotros con mucho amor y mucha vocación les hemos preparado para que ustedes puedan sacar provecho de estas redes sociales. Entonces aquí está un poco de lo que nosotros hemos aprendido para ustedes. Y lógicamente vamos a dejarles nuestros correos, si ustedes requieren información extra, alguna asesoría específica, para que ustedes puedan tener, mayor acceso también a este propósito que es este webinar. Bueno, esto ha sido todo en este webinar sobre contenidos estratégicos en el entorno digital. Gracias por haberme acompañado. Me encanta saber que puedo compartir con ustedes parte de este conocimiento que hemos adquirido el profesor Miguel y yo, y sobre todo poder impactar socialmente, buscando que ustedes con las ideas innovadoras que tienen logren hacer empresa o emprendimiento, o si quieren generar un proyecto de impacto social puedan hacerlo a través de estas herramientas que nosotros hoy le hemos brindado a todos los chicos y chicas que están aquí. Quiero agradecer especialmente a Corpo Currulao por la invitación que nos hizo y especialmente también al profesor Miguel Velázquez de estar aquí con nosotros, a todo el equipo que ha estado detrás de este gran webinar. Les voy a dejar mi correo electrónico por si tienen alguna duda o si creen que les puedo compartir también material en torno a estos temas. Y bueno, me encantaría poder acompañarlos en otra ocasión también con contenidos estratégicos, pero ya enfocados a otras cosas. Gracias a todos, un abrazo les mando, sé que también el profesor Miguel, y nos vemos en otra ocasión.